Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial se unen para apoyar a los países más afectados por el COVID-19. Se espera una recuperación parcial de la economía para el 2021, dicen los responsables de ambos organismos. Lamentablemente repunta la pandemia en China y se hace evidente el daño económico. En el mundo superan los 2.100.000 de casos confirmados y casi 150.000 fallecidos. En México se registran 6.297 casos confirmados con 486 fallecidos. Aquí en Querétaro nos mantenemos con 6 decesos y hay 27 recuperados, afortunadamente 11 hospitalizados, 2 de ellos en condición grave. Y un mensaje de esperanza, de firmeza hacia el futuro deja el embajador de México en Italia, Luigi De Chiara, en una entrevista exclusiva para este medio informativo. Bienvenidos a la emisión 185 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento en Querétaro, México y el mundo. Les pido una disculpa, iniciamos el noticiero un poquito tarde, después una falla técnica, creíamos que era de nuestro sistema. Recuerde usted que estamos transmitiendo en remoto. En un lugar se encuentran los controles maestros dirigidos por nuestro director general Javier García Santana. En otro lugar se encuentra la redacción, en otra parte la coordinación de colaboradores y cápsulas, y nosotros estamos en un lugar distinto. El viernes pasado tuvimos, se lo informamos en su momento, una falla que fue generalizada en más de 3/4 partes del país. Hoy pues tuvimos que interrumpir la transmisión debido nuevamente a una falla que ya checamos, no es parte nuestra sino del Facebook, pero parece que ya todo está normalizado. Espero que nos estés viendo y escuchando de manera normal. Les pido a parte de nuestra audiencia pues que se comunique con nosotros para ver cómo le llega la transmisión, ya que pues tenemos un compromiso muy serio con los miles de seguidores que afortunadamente cada vez aumentan, y llevamos ya en la edición 185 y nuestra audiencia es creciente, por lo cual les damos las gracias de manera reiterada. Bien, hoy es santo de Acacio, de Catalina y de Donan. Felicidades a todos ellos, a Catalina Sánchez Cárdenas, que pues seguramente también tendrá que festejarla en solitario, y le anticipo la felicitación a mi hijo Juan Ricardo Zaragoza Ayala. Mañana es día de su cumpleaños, pues tendremos que festejarla en remoto, en solitario. Un abrazo con todo el corazón, con todo mi cariño. Hoy también es Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas, del agua y de la vida misma. Vámonos con las efemérides del día. Muy buenas tardes. En un día como hoy, pero del año 69, fallece Otón, séptimo emperador del Imperio Romano. En 1889 nace Charles Chaplin, actor cómico y productor de cine británico. En 1919, el líder pacifista indio Mahatma Gandhi anuncia un día de oración y ayuno en respuesta a la matanza de Amritsar.
En 1922 se firma el Tratado de Rapallo, en el que Alemania y la Unión Soviética establecen las relaciones diplomáticas. En 1987, en Argentina, se inicia el primero de los alzamientos cara pintadas. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Una buena noticia el que se unirán el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para apoyar a los países más golpeados por esta crisis. Y más adelante le recomiendo, le insisto, que escuche íntegra la entrevista que en exclusiva mundial nos concedió el embajador de Italia en México, Luigi De Chiara. No tiene desperdicio. Vámonos con las noticias nacionales e internacionales. El Fondo Monetario y el Banco Mundial se conjuran para asistir a los países más golpeados por la pandemia de COVID-19. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cerraron este viernes su asamblea primaveral con el objetivo común de asistir a los países más afectados económicamente por la pandemia del coronavirus, que provocará una crisis similar a la de la Gran Depresión. Los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Cristalina y David, respectivamente, que tomaron posesión a sus cargos en 2019, tienen ante sí su primer año de mandato el reto de coordinar una respuesta efectiva a la crisis económica que todos los países del mundo sufrirán en 2020. Las proyecciones de los organismos apuntan a una recuperación parcial de cara a 2021, aunque la incertidumbre sobre la respuesta sanitaria al problema global que aún deja abierta la posibilidad de que este restablecimiento tarde más en llegar. En una rueda de prensa virtual este viernes, David advirtió de que los países más pobres y vulnerables del mundo serán los más afectados por la actual pandemia. En más información internacional, repunte de la pandemia mientras el daño económico se evidencia en China. La pandemia de coronavirus ha experimentado su repunte según la OMS, mientras el terreno económico el daño se refleja este viernes en los datos del PIB en China, que arrojan una caída del 6,8%, la mayor desde 1976. Según la Organización Mundial de la Salud, los contagios ascendieron hoy a más de 2.084.000 más que la jornada anterior, lo que afirma el repunte de la pandemia en el planeta tras 4 jornadas en las que se bajó a unos 70.000 casos diarios. La misma tendencia al alza se observa el número de fallecimientos, ya que el total mundial ascendieron a 139.378, casi 8.500 más que la jornada anterior, siendo la primera vez, según las estadísticas de la OMS, que se superan los 8.000 muertos diarios. El repunte se observa asimismo que las gráficas de nueva infección de las dos regiones más afectadas, que es Europa y América. Ya para cerrar con la información internacional, sufren negocios fronterizos que dependen de la visita de estadounidenses. Tras restringir el cruce sin un motivo esencial de los puentes internacionales entre México y Estados Unidos, decenas de pequeños empresarios mexicanos que dependen principalmente de la clientela americana se dicen desesperados ante la pandemia. Comercios como farmacias, consultorios médicos o dentales y casas de cambio de divisas históricamente instaladas cerca de los cruces fronterizos para ofrecer sus productos o servicios a estadounidenses que llegan a Juárez, ciudad al norte del estado de Chihuahua, para hacer rendir sus dólares en México. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. Esta es la información nacional. Llaman a médicos de entre 60 y 65 años para reforzar sector salud.
médicas, médicos, enfermeros y enfermeras de 60 a 65 años de edad que no padezcan ninguna enfermedad crónica fueron convocados por el gobierno federal para sumarse a los médicos del bienestar que se encargarán de dar atención en hospitales donde no se tratará a pacientes enfermos con COVID-19. Alejandro Barch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, presentó la convocatoria y puntualizó que los especialistas que decidan sumarse serán incluidos en hospitales para dar atención común, por lo que se garantizará su cuidado ya que no estarán expuestos a personas portadoras del virus. En otra información, operadores turísticos amagan con bloquear carreteras. Un grupo de 150 operadores de autobuses de turismo se manifiesta mañana frente a la puerta de Palacio Nacional para solicitar apoyo económico durante este periodo de resguardo debido a la pandemia por coronavirus. Los manifestantes, porque ya no tenemos para comer, estamos manifestándonos en una situación ya totalmente grave. No es la primera vez que nos manifestamos. Desde el día jueves de la semana pasada venimos aquí con autobuses. Hoy no nos lo dejaron entrar. Con los autobuses tuvieron que quedarse en 20 de noviembre, señaló Mauro Martínez, operador de autobús. Luego de la manifestación del jueves 9 de abril, la Oficina de Atención Ciudadana gestionó una mesa de trabajo en la que participaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las Secretarías de Economía, de Bienestar y la Comisión de Operadores de Autobuses de Turismo, en la que no se llegó a ningún acuerdo. En más información, los niños serán los más afectados tras la pandemia. Las niñas y niños estarán entre los más afectados de la crisis que dejará la pandemia de COVID-19 en el mundo, alertó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Mediante la presentación de un informe, el especialista señaló que la crisis causada por el virus podría llevar a la pobreza extrema a entre 42 y 66 millones de niños, cifra que se sumaría a los 386 millones que ya se encontraban en esta situación en 2019. El cierre de escuelas, impuesto en 188 países, indicó ya afecta a 1.500 millones de niños y jóvenes en el mundo, y aunque se sabe que varias naciones han introducido plataformas digitales, en Países Bajos apenas tiene una participación del 30%. Además, con este cierre de los colegios, 239 millones de niños de 143 países deben buscar opciones alimentarias, ya que dependían de las comidas escolares como la principal fuente de nutrición diaria. Señaló que las dificultades que sufren las familias como consecuencia de la recesión económica mundial podría dar lugar a cientos de miles de muertes adicionales de niños en el 2020. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. De lo que pasa en México y en el mundo al momento. Quiero mucho agradecer las numerosísimas llamadas que tuvimos a raíz de la entrevista que realizamos en el programa Análisis Más Allá de la Noticia semanal con Oscar Fitch. Ha tenido un número impresionante de visitas y también muchas felicitaciones a nuestro entrevistado. También se coló por ahí alguna para el programa y para el entrevistador. Muchas gracias a Alejandro Septién, a nuestro buen amigo Carlos Vera Soto. Él nos vio y nos habló desde Costa Rica. Él es sacerdote y pues desde ella la vio. A Salvador González, Sergio Ceballos, Luis Vega, Polo Bárcenas, Uribe, Carlos Fernández de la Isla, Tito Carrillo, mi hermano marista, Francisco Cubillas Escalante, Ricardo Saldumbide, que nos dijo que la ubicó desde Google la entrevista, Pepe González Telles Girón, todos ellos integrantes de esta generación, justamente de la que también es parte Oscar Fitch. Y pues bueno, si no la vio, se la recomendamos. Aquí están nuestras páginas de Express Metropolitano y la puede ubicar, de acuerdo a lo que nos dijo Ricardo Saldumbide, en Google, bien para Oscar y bien para Querétaro,
Está realmente interesante y muy entretenida este personaje, pues de altos niveles empresariales. Él fue incluso el director general del Fideicomiso de Promoción Turística de México en el mundo, este fideicomiso o este organismo que fue lamentablemente cancelado con la entrada de la 4T. Pero bueno, está muy interesante también. Muchas gracias. Se reportan Ana Ayala, Alessandro Covarrubias, César Aguilar, Martí Cristo, Luz del Carmen Chávez, José Velázquez Negro de Anda, Rubén Salazar, Shari Jan Vázquez Vázquez, Ores Gres Ovalle, Alfredo Morales del Pueblito Corregidora nos están viendo también. Pues llegó el momento de esta entrevista exclusiva que les indiqué. Fue grabada hace unos momentos debido a la agenda tan apretada que tiene el señor embajador Luigi de Chiara. Dura alrededor de 19-20 minutos, pero le recomiendo que la siga íntegra porque no tiene desperdicio. Adelante con la entrevista. Embajador Luigi de Chiara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted. Le agradezco muchísimo, señor embajador, que nos haya aceptado esta entrevista. Le llama a su servidor Juan Álvaro Zaragoza desde la ciudad de Querétaro, en el noticiero A las 3 Noticias con Criterio. ¿Cómo se encuentra usted, señor embajador? ¿Está en aislamiento, supongo? En parcial aislamiento, en el sentido que el aislamiento se divide entre la residencia y la embajada. En la embajada hemos organizado dos equipos de trabajo completamente separados para minimizar el riesgo de contagio, pero no podemos cerrar la embajada y estamos haciendo frente a una demanda de asistencia por parte de italianos que se encuentran varados aquí en México, que es creciente. ¿Qué cantidad de italianos están aquí en México varados, señor embajador? Bueno, ahora nosotros tenemos una comunidad italiana residente de aproximadamente 26.000 personas y hay otros tantos que también, si no son residentes aquí, gravitan por intereses familiares o económicos o de turismo en México. Al momento hay, creo, entre 150 y 200 personas que están buscando volver a Italia, pero ya tuvimos el mes pasado alrededor de 300-400 turistas de breve periodo que hemos ayudado a volver a casa. Estas gestiones, señor embajador, ¿las están realizando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o están moviéndose ustedes por sus propios medios? Bueno, tenemos instrucciones por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en Italia y después cada embajada se adapta a la situación a la cual tiene que hacer frente. El Ministerio ha sido fundamental para organizar un vuelo especial el mes pasado desde Cancún hasta Milán, que ha repatriado a entre 250 y 300 turistas parados en la Riviera Maya. En la Riviera Maya, al sur de nuestro país. Bien, señor embajador, voy a dar una breve semblanza de usted para nuestra audiencia, si me lo permite, excelencia. Usted nació en Nápoles, al sur de Italia, y tiene el Vesubio a la vista, ¿no? Tenía el Vesubio a la vista. Bien, pues el señor embajador Luigi de Chiara es licenciado en Ciencias Políticas, inició en el servicio diplomático en 1992, en ese tiempo fue el segundo secretario en la Dirección General para Emigración y los Asuntos Sociales. En el 93 estuvo en la Delegación Diplomática Especial para Somalia en Mogadishu. Para 1994 en la Dirección General para la Emigración y los Asuntos Sociales.
En agosto del 95, segundo secretario y posteriormente primer secretario comercial en Embajada de Italia en Riad, en Arabia Saudita. En 1999 fue primer secretario y posteriormente consejero en la representación permanente de Italia ante la Organización Internacional de Ginebra. También en 2002 fue en la Dirección General de Cooperación Económica y Financiera Multilateral. Fue jefe de la oficina en la Dirección General de Cooperación Económica y Financiera Multilateral en 2003. En el 2006 consejero y posteriormente primer consejero de la representación permanente de Italia ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En el 2010 fue embajador de Italia en La Paz, Bolivia. En otra ocasión platicaremos sobre esa situación, si nos lo permite, señor embajador. En el 2014 fue coordinador para las políticas de desarrollo multilateral en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo. En el 2015, ministro plenipotenciario. En el febrero de 2017, jefe de la Unidad para la Estrategia, los Procesos Globales y las Organizaciones Internacionales de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo. Lo felicito, señor embajador, por esta extraordinaria carrera diplomática. Gracias, muchas gracias. Bien, pues vamos a entrar en materia. Al día de hoy, señor embajador, de acuerdo con el reporte oficial, hay 2.167.398 casos confirmados en el mundo y tenemos lamentablemente 149.378 decesos. De ellos, Italia ocupa el tercer lugar en cuanto a número de casos. Usted me corregirá si hay alguna diferencia. 172.434 casos, ocupando el lugar tercero después de España y Estados Unidos, y lamentablemente también el número uno en cuanto a muertes, 22.745. ¿Coinciden estos datos con los que usted tiene, su excelencia? Sí, son los datos de la Johns Hopkins University. Exactamente, son los mismos. Bien, ¿por qué Italia tiene este lamentable primer lugar de fallecimientos? Reaccionó tarde, no hubo medidas precautorias. ¿Cómo estuvo la situación en Italia? Bueno, Italia ha sido el primer caso de brote importante afuera de China, y entonces, como esta es una experiencia totalmente nueva, yo no creo que se pueda perdonar ni tan siquiera a la peste española, porque en el tiempo el mundo ha cambiado mucho. Entonces, de una cierta manera estábamos preparados, simplemente porque no se conocía todavía la facilidad de contagio, y tampoco había estadísticas muy acertadas sobre la peligrosidad de la infección y sobre los cuidados que son necesarios. Además, Italia ha golpeado una región que es extremadamente activa en el motor económico de Italia, donde actúa con Milán, que tiene muchas relaciones con China, donde el virus ha encontrado una situación muy fértil para un contagio super rápido. Entonces, sí, hemos estado preparados en la medida en la cual ha sido un poquito el test case para el resto de Europa y para el resto del mundo afuera de China, y la experiencia que se ha hecho en Italia ha sido muy importante para otros países para prepararse a la epidemia. No obstante eso, países que son igualmente preparados como nosotros, como Estados Unidos, como España, pero están subiendo desafortunadamente los números también en países como Alemania, Reino Unido o Francia.
estrenado con 2 o 3 semanas de retraso. Ellos han tenido el beneficio de la primera experiencia en Italia, pero este virus es muy difícil para aislarlo y hemos visto que no obstante la experiencia de Italia, también en estos países el número de contagios se está dando rápidamente. Por que se refiere a las muertes, a los decesos, bueno, yo no soy un técnico, pero creo que personalmente que una parte tiene que ver con la estructura demográfica de Italia. En Italia la edad media de la población es muy alta porque es un país que ha bajado muchísimo su tasa de fertilidad y es un país donde la esperanza de vida, la vida media es muy larga, muy alta. Entonces es un país también donde hay muchas personas ancianas que son las más vulnerables al virus. Tengo que decir que también entre los varios países cambian las formas, no hay una metodología de contabilidad de los decesos que sea uniforme. Y por lo que entiendo de las informaciones que me vienen desde Roma, nosotros tenemos una de las metodologías que cuenta con todos los decesos que tienen como con causa también el virus. Entonces puede ser que hay gente que tenía patologías, otras patologías que ya han estado muy avanzado, donde el virus ha sido fatal para provocar el deceso. En Italia, repito, hay muchos ancianos y la composición demográfica de los decesos enseña claramente que la mayoría de la gente que ha muerto es en la fascia de edad de 70 años arriba. Su capacidad hospitalaria, señor embajador, y qué están haciendo con las personas que fallecieron. Bueno, ahora gracias a Dios, en Italia se está reduciendo la necesidad de puestos de terapia intensiva, porque están en hospitales y también afuera de hospitales, lo que ha ocurrido prácticamente en casi todos los países donde que han tenido hasta ahora un contagio bastante importante. Pero ahora estamos viendo a una situación donde la estructura sanitaria es adecuada para hacer frente a los nuevos casos de contagio. Bien, señor embajador, de acuerdo a su información y a sus consideraciones, evidentemente sin comprometerlo en ningún momento, hay una versión que considera que esta pandemia fue un fenómeno provocado por la guerra entre las grandes potencias y sus diferencias comerciales y la hegemonía. ¿Cuál es su punto de vista sobre este ángulo de ver las cosas? Bueno, otra vez, bueno, usted ha dicho que yo he tenido bastante experiencia profesional a nivel multilateral. A mí, sinceramente, esto me parece una tesis de fantasía, al menos por el momento y con el tipo de información que tenemos disponible. Desafortunadamente, este tipo de evento, sobre todo con el proceso de globalización, donde una
la epidemia se puede transcurrir instantáneamente prácticamente en todo el mundo, está en la realidad de las cosas y no creo que se necesita elaborar tesis de complot internacional de una u otra potencia económica o comercial. Me parece que lo que nos enseña esta crisis es que necesitamos más cooperación internacional y necesitamos también registrar un poquito el modelo productivo creado por el proceso de globalización, porque probablemente en el futuro, sin olvidar el bagaje de sufrimiento humano que esta epidemia ha provocado, nos daremos cuenta que ha habido también una crisis del modelo productivo vigente a nivel global. Para responder en una palabra a su pregunta, no creo que sea un fenómeno provocado por uno u otro país. Gracias, señor embajador. Ahora, en estos momentos, ya que está cambiando la curva del número de casos y lo demás, ¿cómo están viviendo en Italia? ¿Hubo necesidad de llegar a un toque de queda? ¿El gobierno qué cantidad de recursos ha destinado para resolver esta pandemia allá en su país? Bueno, se debe considerar que los italianos prácticamente son 2 meses que viven aislados en sus casas. Yo lo digo, lo admito abiertamente, me ha sorprendido el nivel de disciplina que ha sido demostrado por parte del complejo de la población italiana. Normalmente nosotros no tenemos la fama de ser una de las naciones más disciplinadas al mundo. Ahora es todavía territorio inexplorado, en el sentido que no está siendo fácil en Italia, ni por las autoridades, ni por la población, imaginar cómo va a ser el futuro. Bueno, pero primero tengo que decir que el gobierno se ha puesto inmediatamente en marcha con una serie de decretos que no solamente han establecido obligatoriamente prácticas de aislamiento social y de paro de las actividades productivas no esenciales. Se ha preocupado también de las consecuencias económicas inmediatas, fundamentalmente en 2 maneras, garantando el sueldo a los trabajadores que estaban inmovilizados en sus casas y garantizando también préstamos y liquididad a todo el sistema, a todas las empresas del sistema productivo italiano. Precisamente, sí, señor. Precisamente, ¿para cuándo esperan que se normalice la situación? Y los expertos financieros del mundo hablan que enfrentaremos una recesión económica tal vez peor que la de 1929 del siglo pasado. ¿Usted qué opina? Primera domanda, yo creo que sea difícil de imaginar cuál va a ser la normalidad antes de que se encuentre un vaccino contra el virus, porque a lo que parece, una vez superada la fase aguda del contagio, si tú relajas las medidas de aislamiento social, puedes tener una vuelta de brotes de contagio de la población. Entonces, yo lo que creo es que la normalidad de la reapertura del sistema productivo va a ser una normalidad hecha de muchas medidas de higiene y de protección personal, como utilizar cubrebocas, guantes en el lugar de trabajo,
vamos probablemente también a tener unos efectos positivos. Nosotros también en la actividad cotidiana de la embajada hemos visto que podemos organizar nuestro trabajo de una manera más eficiente con el teletrabajo y otras medidas. Bien, señor. Por lo que se refiere a la segunda demanda, a la segunda pregunta, no creo que sea fácil hacer un parangón entre esta crisis y la crisis del 29, simplemente porque el mundo hoy es muy diferente por lo que era hace casi un siglo. Yo creo que va a ser un impacto económico a nivel global, va a ser muy importante, diferente con respecto a la crisis de 2008, una crisis financiera que empezó con Lehman Brothers, y creo que habrá necesidad de mucha coordinación y cooperación internacional para acortar las medidas que puedan relanzar el ciclo económico y permitir la creación de los puestos de trabajo que se van a perder con esta crisis. ¿Podrían ser fondos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o una cooperación? ¿Cree que puedan hacer una nueva organismo o cooperación mundial para brincar de la manera más acelerada posible esta recesión que ya prácticamente nos encontramos en ella? Mire, yo no sé, ahora no quiero ser demasiado técnico, pero yo no creo que es necesario crear nuevos mecanismos o nuevas organizaciones, los mecanismos como el G7, del cual hace parte también México, organismos internacionales ya existen y los organismos funcionan bien o menos bien según lo que dicen los países miembros. Entonces es más una cuestión de voluntad de cada gobierno más que de cambiar o aumentar la infraestructura multilateral internacional que ya existe. Finalmente, señor embajador, ¿cuál es el mensaje que usted como embajador de Italia en México nos deja para los mexicanos y para el mundo entero? Bueno, en cualquier caso, mucha disciplina en lo presente, en lo que se refiere a lo presente, todas las medidas que son aconsejadas por el gobierno italiano y por el gobierno mexicano, son eficaces en la medida en la cual todos nosotros la practicamos, y también de tener mucha confianza en el futuro. Como nos enseña la historia, detrás de cualquier crisis nacen también muchas oportunidades, y si nosotros somos capaces de hacer tesoro de estas experiencias. Señor embajador, le agradezco mucho este sentido positivo de su mensaje, que nos haya concedido esta entrevista exclusiva a nivel mundial. También quiero agradecer a Mauricio Covarrubias y a Alessandro Covarrubias la intermediación para lograr esta conversación con usted, y como medio de comunicación estamos a sus órdenes, señor embajador don Luigi De Chiara. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo súper cordial a todos los que están escuchando vuestro programa. Muchas gracias, señor embajador. Bien, pues ahí tiene usted los conceptos de... Bien, ahí tiene usted los conceptos del embajador de Italia en México, Luigi De Chiara. Le agradezco nuevamente a Mauricio y a Alessandro Covarrubias que hayan sido el contacto para lograr esta entrevista exclusiva de carácter mundial. Y pues ya lo vio usted, disciplina, y con todo y la tragedia que está cruzando el mundo entero, en este caso Italia con el mayor número
de decesos, pues ve las cosas con esperanza, ve las cosas con optimismo. Les tenemos aquí una información de último momento que me parece relevante y que seguramente habrá, después de aplicarse en todo el país, en la capital, aquí en la República Mexicana, se anunció esta semana, este día, que no habrá ni velaciones ni necropsias para el manejo de fallecidos por el COVID-19 en la Ciudad de México y que habrá fosas comunes para los desconocidos. La información de nuestra agencia nos señala que fosas comunes para desconocidos y prohibición para velar a los familiares muertos ante la imposibilidad de realizar necropsias y trasladar los restos fuera de la zona metropolitana, la entrega de cuerpos a familiares en bolsas selladas, así como un escenario de actuación para autoridades ante quienes pierdan la vida en domicilios, hospitales o la vía pública, integran el protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por sospechosos o confirmación de COVID-19 allá en la Ciudad de México. Hoy por la mañana, en conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno de la ciudad, Rosa Isela Rodríguez, y el consejero jurídico Néstor Vargas presentaron los detalles de estos lineamientos que buscan evitar el riesgo de contagios ante la premisa de que el virus permanece en el cuerpo aún después de la muerte. Queremos informarle, dijeron, a la ciudadanía que se cuenta con espacios para realizar las inhumaciones y cremaciones necesarias. Para ello se han hecho los acuerdos necesarios por los servicios funerarios para atender la demanda, dijo el secretario de Gobierno, quien agregó que la administración capitalina otorgará servicios gratuitos de traslado del cuerpo, inhumación o cremación a personas que lo soliciten. Aunque en la conferencia de prensa se le preguntó con insistencia cuántas fosas de cementerio se tienen listas para inhumación de cuerpos, el consejero jurídico reiteró que las suficientes, sin precisar el número, tanto en panteones públicos como en civiles y privados, así como comunitarios vecinales. Cuestionado sobre la posibilidad de habilitar fosas comunes, como se hizo público en el caso de Nueva York, el consejero jurídico explicó: sí, efectivamente, así lo establece la propia ley de búsqueda. Si hubiera necesidad de abrir estas porque tengamos personas fallecidas que no son reclamadas o son desconocidas, tendríamos que recurrir a este tipo de fosas. Agregaron que en el caso de que los familiares decidan realizar una ceremonia de despedida a sus difuntos sin el cuerpo presente, esta reunión no deberá de exceder de 20 personas. Néstor Vargas detalló los escenarios de actuación. Primero, en el caso de que alguien fallezca en su hogar, para esa situación la familia debe llamar a servicios de emergencia como el 911 a partir de la confirmación de la muerte. La Secretaría de Salud emitir el certificado de defunción. De confirmarse que el fallecimiento fue por COVID-19, la Secretaría de Salud realizará la sanitización del domicilio y creará un cerco sanitario. Además de dar seguimiento a los contactos que tuvo el paciente, el familiar tomará la decisión de recibir o no el apoyo gratuito para la inhumación o cremación. Si en este escenario no hubiera un familiar, intervendrá la Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses, junto con la Comisión de Búsqueda, pues entonces se le dará al caso un tratamiento de médico legal. Si no se presenta un familiar a reclamar los restos, estos serán inhumados en una fosa común, pues las leyes generales de víctimas y la desaparición forzada prohíben la incineración. El consejero jurídico precisó que hay 4 oficinas del registro civil, una de ellas móviles, destinadas para la atención exclusiva de fallecimientos por coronavirus. En caso de ser necesario, se puede duplicar el número de oficinas y extender su atención las 24 horas del día, agregó Néstor Díaz. Para decesos de hospitales en protocolos es prácticamente el mismo que se sigue en el supuesto de la muerte en domicilio. Es en un escenario donde la muerte ocurra en vía pública, el primer respondiente será la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que podrá tener apoyo del C5 y el 911 para la ubicación del cuerpo. Después participará la Unidad de Servicios Periciales del Ministerio Público en caso de confirmarse la muerte por coronavirus. La Secretaría de Salud realizará una sanitización del lugar e implementará un cerco sanitario en esa zona para ubicar posibles contactos.
Si hay un familiar que responda por el cuerpo, tomarán la decisión de recibir o no el apoyo gratuito del gobierno para la inhumación o incineración de los restos, pero en caso de no haber un familiar, intervendrá la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses, pero en caso de prevalecer la hipótesis de que nadie reclame el cadáver, este será inhumado. Rosa Isela Rodríguez aseguró que este protocolo se trabajó durante varias semanas en coordinación con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México en apego a la Ley General de Salud, la de desaparición forzada, así como la de las leyes de víctimas federal y local, sobre todo para la atención de restos de personas desconocidas. Esto nos plantea un escenario que ya ocurre en la Ciudad de México y que podría ser pues también vigente para todo el territorio nacional. Aquí en Querétaro, sobre esta pandemia, tenemos la información más reciente de manera oficial, el comunicado técnico sobre el coronavirus que emite la Secretaría de Salud Federal, con información al 16 de abril, se han reportado 1.991.562 casos confirmados en 212 países, con una tasa de letalidad global de 6.6%. Se ha incrementado, recuerde que inicialmente se hablaba de un 2 o un 3%, está siendo más agresivo este virus. En los últimos 14 días el número de casos nuevos representan el 57%, 1.091.276 del total de casos acumulados. En México, hasta hoy, se han confirmado 6.297 casos y 486 defunciones por COVID-19. Aquí en Querétaro los precisamos también, y esto es alentador de alguna manera en este esquema que estamos viviendo. Ha habido recuperación de 27 pacientes, 36 tienen sintomatología leve y continúan con aislamiento y manejo en su domicilio. Hay 11 hospitalizados, de los cuales 2 se encuentran graves y se han registrado, ya lo dijimos, 6 defunciones. Hay todo un cerco sanitario en torno al Hospital General, que es donde se están atendiendo ya los casos confirmados. Pues ahí tenemos los 11 hospitalizados con 2 graves. Esto podría modificar las cifras. Sobre este mismo asunto, recuerde que este es un noticiero hecho desde Querétaro para todo el país y para todo el mundo. Aquí hubo una reunión del gobernador del estado con el Comité Técnico de Salud para adoptar medidas adicionales ante el COVID-19. El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete Estatal y del Comité Técnico de Expertos en materia de salud a fin de adoptar medidas adicionales en la estrategia para prevenir y mitigar las contingencias sanitarias provocadas por el COVID-19. En ese encuentro se acordó intensificar las medidas para mantener la sana distancia y evitar las concentraciones masivas, así como la elaboración de un protocolo de información para familiares de pacientes con la enfermedad. Se revisó el inventario del equipamiento de los hospitales y clínicas del Estado y se expuso la evolución de los casos que se han presentado en Querétaro. La aplicación de esta serie de medidas a nivel estatal cuenta con la valoración y respaldo del Comité Técnico, integrado por expertos de la ciencia médica, quienes emiten recomendaciones apegadas a criterios sanitarios. Posteriormente, el gobernador visitó las instalaciones del anexo del nuevo Hospital General de Querétaro, donde se constató se encuentran habilitados al 100% para brindar atención médica a pacientes que se encuentran en proceso de recuperación por padecimientos no graves. En compañía del secretario de Salud en el Estado, Julio César Ramírez Argüello, el mandatario estatal realizó un recorrido por el inmueble que cuenta con 120 camas disponibles para la estancia máximas de 24 a 48 horas previo a egresar a su domicilio. En más información local, algo que es de sumo interés para muchas personas que se han quedado sin trabajo o han visto cerrados sus negocios, se informa que
A partir del 22 de abril se recibirá la documentación para obtener el apoyo económico directo que ha ofrecido el municipio de Querétaro. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social invitó a la ciudadanía a hacer su trámite por internet, aunque se atenderá al solicitante también en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Los apoyos se entregarán en mayo a través de una tarjeta de débito. Esto es lo que se informa. Además, también nos llega un comunicado del DIF municipal en la que se insiste en que en los cuidados que impone la contingencia sanitaria se entregarán más de 43,000 despensas en las 7 delegaciones. La directora general del sistema municipal, María del Carmen Ortuño Gursa, aseguró que a pesar de la contingencia derivada de la propagación del virus COVID, se continúa operando y atendiendo las necesidades prioritarias en apoyo a las personas más vulnerables. Ante la recomendación de quedarse en casa como medida preventiva contra la propagación del COVID-19, el DIF municipal de Querétaro se encuentra trabajando para brindar atención a todas las personas vulnerables y por la indicación de Araí Domínguez, presidenta del patronato, lo están haciendo de manera responsable con las debidas medidas sanitarias, tanto para el beneficiario como para el personal del municipio, detalló. Informó que se han entregado ya los insumos de 144,000 desayunos en caliente y frío a 6,932 beneficiarios de 98 centros escolares del municipio, esto a través de las madres de familia, integrantes del comité de cada escuela, siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene indicadas y evitando aglomeraciones. La directora del DIF municipal informó que el apoyo también sigue llegando a los bebés de diferentes comunidades gracias al programa de asistencia social alimentaria en los primeros 100 días de vida, con el fin de que refuercen su alimentación en casa durante este periodo de contingencia. Finalmente, señaló que se entregarán 43,408 despensas en las 7 delegaciones, como es por ejemplo a los adultos mayores, quienes necesitan de una mayor atención para satisfacer sus necesidades alimenticias, y a quienes les están haciendo llegar a sus domicilios casi 21,000 despensas. Otras 18,528 se han repartido en 67 comunidades con problemas de vulnerabilidad, principalmente en las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González, mientras que otras 4,160 despensas serán entregadas a personas con discapacidad o alguna enfermedad crónica, así como a las familias usuarias en los centros de día. Esta es la información más relevante. Los deportes empiezan a reactivarse. Vamos con esta sección de nuestro buen amigo Rodolfo Ramírez, el licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportivísimo día. Sigue habiendo noticias, sin duda, ¿no? La mayoría no muy buenas para todos los que somos amantes del deporte, porque bueno, todavía va a tardar muy probablemente que podamos ir a los estadios o que se abran las ligas para por lo menos ver por televisión todo lo que nos interesa. Hay que esperar, pero mientras esperamos, aquí en México va a iniciar la jornada 3 de la I-Liga MX. El día de hoy juega Juárez contra Morelia, Necaxa San Luis, Xolos de Tijuana contra el América y Gallos Blancos será comandado el día de hoy por Jaime el Jimmy Gómez, enfrentándose a uno de los líderes, al Puebla, y con su revelación, jugador de apellido Ormeño, un jovencito él que había jugado 50 minutos de titular con el Puebla, pero bueno, ha sido toda una revelación con el equipo poblano. Vamos a ver qué tal le va al Jimmy Gómez, esperamos se traiga la victoria. Para mañana, Tigres, Atlas y Cruz Azul Santos. Van a cerrar la jornada, esta jornada 3 el próximo domingo, Pumas contra Monterrey, Chivas Toluca y León Pachuca. Y bueno, si esta I-Liga ha causado alguna controversia, pues por la razón de existir, de que es para entretener, que es la parte comercial, que es generar dinero, lo que usted quiera o mande. Bueno, más controversia y algo que ha sonado increíble. Ya hay un jugador lesionado.
Así es, amigas, amigos, aunque usted no lo crea, José Carlos Van Rankin de Santos está lesionado por jugar I-Liga, por jugar de esta manera, ¿no? Fue diagnosticado con una fatiga muscular en el dedo pulgar, conocido como el dedo gordo, y bueno, con esto ha causado baja del torneo. Lesionado un jugador del dedo gordo de la mano y por eso ha quedado fuera. Curioso, muy muy curioso, y bueno, para la anécdota, esta lesión de José Carlos Van Rankin. También se está llevando a cabo la asamblea de dueños de la Liga MX con los directivos de la misma liga para definir todo lo relacionado con la Liga de Ascenso. Está también representantes de la Asociación de Futbolistas Profesionales, jugadores de la Liga de Ascenso pidieron ingresar a esta junta, no olvidar que es virtual, no les fue dado acceso y bueno, seguramente sí, ya estará muy muy cerca de que podamos ahora sí terminar esta dantesca telenovela, saber que la Liga de Desarrollo es un hecho, que va a jugarse con 20 equipos, con 30 equipos, que va a haber sub-23, que va a haber más de mayor edad, no sabemos, o sea, hay mucha información al respecto, pero lo que sí ha sonado muchísimo es que el Atlante y Celaya comprarán un lugar más para la Liga MX y sería de 18 a 20 equipos. Lo que está también ahí en duda es, bueno, Celaya obviamente jugaría en Celaya, el Atlante regresaría a la Ciudad de México a jugar en el Estadio Azteca, pero bueno, si será esta temporada que se avecina, que arrancaba en julio, ahora veremos en qué momento arranca la siguiente temporada, o tardarán un año más. Como no hay descenso, no hay prisa, no pasa absolutamente nada. La que sí también la UEFA ha comentado que la Champions League, este torneo tan importante en el fútbol europeo, bueno, tentativamente quieren jugar entre julio y agosto y llevar a cabo la final el 29 de agosto. Siempre y cuando, bueno, también las autoridades sanitarias de todos los equipos y países involucrados así lo permitan. Si se llega a jugar la final el día 29, bueno, en septiembre inmediatamente ya empezaríamos con el nuevo torneo de la Champions League. Ajustándose las fechas en todos lados, en México se dice que van a empezar a jugar en junio sin público, la liguilla, bueno, por todos lados vamos a ver finalmente qué resulta, qué noticias tenemos. En fin, amigos, esto es todo lo que tenemos al momento. Les deseo un excelente y extraordinario y deportivo fin de semana. Cuídense, quédense en casa. Gracias. Pues el deporte que ha sufrido un descenso muy severo busca la manera de sobrevivir. Hay un canal especializado, usted lo puede encontrar en el buscador en donde están transmitiendo todos los partidos y bueno, pues él les tendrá la información más completa en su programa de los lunes por la tarde, ya lo conoce. Bien, pues queremos también darle las gracias a Isidoro Aguilar, Luz del Carmen Chávez, Luis González, Claudia Sánchez, Blanca Ortiz, Nora López, Jorge Luis Martínez, Valeria Valdelamar, Claudia Ocampo, Juan Campos, Laura Ruiz, muchas gracias por estarnos siguiendo. Nuestra frase del día: un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Es anónimo. Ahorita que estamos en aislamiento, pues suele pasar que nos podemos salir de nuestras casillas. Hágale caso. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. O sea que si se va a enojar, póngase enfrente de un espejo y así yo creo que se calma. Bien, pues de esta manera llegamos a este final. Les reitero su atención, una disculpa por estas fallas técnicas que afortunadamente este gran equipo que encabeza Javier García Santana y Anaí Barrón, con el apoyo evidentemente de Gabriel González, nos hace posible este compromiso que tenemos con ustedes, en las que agradecemos infinitamente que día con día suba nuestra audiencia, que ya se cuenta por miles. Yo los dejo en mangas de camisa y el estado del tiempo con Anaí Barrón.
agradeciéndoles su atención esta semana más. Nos vemos el lunes. Antes de nosotros, recuerde, está Lucero del Mediodía. Seguimos nosotros con las noticias a las 3 con criterio y con información más relevante. Ya vio esto que nos llegó de último momento, creo sumamente interesante, sobre el manejo que se está haciendo en la Ciudad de México, sobre las personas fallecidas en distintas condiciones y lo que nos llegó de la atención que hace el gobierno del Estado y el DIF. Yo los dejo con las mangas de camisa. Muchas gracias y se está comiendo. Provecho. Las crisis suelen sacar lo mejor y lo peor de las personas, y está dicho ya por los expertos en salud y finanzas que será esta la peor pandemia que hemos vivido en épocas modernas y la más grave por sus efectos económicos. Peor incluso que la que se atravesó en la depresión del 29 del siglo pasado. Ante estas circunstancias, insisto, surge lo mejor y lo peor de los seres humanos, los que medran con el dolor humano, que utilizan la necesidad para elevar precios, para corromper y corromperse, como ocurrió con la reciente compra de insumos a China, cuyo contrato directo de adjudicación por $90 millones fue dado a uno de los amigos del director del IMSS y cuya mayoría de respiradores serán entregados hasta septiembre. Como dijo el Endito, ya pa' qué. Pero también saca lo mejor del hombre y de la mujer, su generosidad, nobleza, buenos sentimientos y humanidad, y provoca lo que tanto nos hace falta, unidad. Justamente sobre esa humanidad se refirió el Papa Francisco en su mensaje Urbit et Orbi, pidiendo por todos los afligidos, los pobres, los necesitados, los enfermos, con su llamado al amor y la solidaridad. En los difíciles momentos que vivimos, la humanidad entera necesita de liderazgos, pero de liderazgos políticos reales, con países latinoamericanos fuertes, y por ello firmaron un manifiesto para alentar un actuar común en paz del bien y la dignidad humana y la solidaridad. Fruto de diversos encuentros, los dirigentes han dialogado sobre la realidad de los distintos países y proponen medidas concretas para la situación actual de todos los países ante el coronavirus. Nuestra mirada nace del dolor por quienes sufren y sufrirán más producto de esta pandemia. Los pobres, describe el manifiesto, son los que están más solos y abandonados, los más frágiles y vulnerables, los más pobres y desamparados, pero estarán golpeados por la pandemia, explican estos líderes políticos. En ese sentido, una auténtica lectura de la realidad se hace a partir de lecciones de esa misma realidad que solo puede hacerse desde el sufrimiento de aquellos que serán los más afectados por la crisis, los pobres, los oprimidos y los vulnerables. Por tanto, todas las acciones y compromisos para enfrentar la crisis deben hacerse desde la perspectiva de impacto de los más vulnerables. Los líderes políticos, los verdaderos líderes políticos, plantean que esta crisis es también el momento de pensar en soluciones e iniciativas comunes, no en ocurrencias, mentiras, verdades a medias o cifras maquilladas. O morimos solos como naciones, o salimos adelante todas las naciones juntas como miembros de la misma patria grande, Latinoamérica, y en ella México tiene que hacer su parte, pero hasta el momento parece que importa más la política que la humanidad, que la propia vida. Se avecinan las semanas más difíciles. Cerca de un centenar de municipios del país han entrado ya a la fase 3, a la fase crítica. Es tiempo, por tanto, de remar todos y no seguir haciendo absurdas divisiones y etiquetando a conservadores, viéndolos como enemigos. Los mexicanos sabemos de generosidad y solidaridad. Es tiempo de que el presidente muestre de lo que es capaz o deje el lugar para alguien que sí quiera y pueda y no piense en sus caprichos personales y su protagonismo. La verdadera línea de división en los que están dispuestos a sacrificar a sus conciudadanos por agendas personales, de grupos o de partido, y aquellos que han entendido la hora dramática de nuestra generación, que esto nos debe unir para poner en primer lugar el interés de nuestros pueblos. Afrontamos esta realidad desde nuestra condición, y parece que usted, señor presidente, solo espera que los demás actúen. Hasta también está esperando que le paguen esos 50 millones de pesos
para empezar a movilizarse con eficiencia y dar estos implementos que tanto requieren médicos, enfermeros y todo ese ejército que verdaderamente se juega la vida por todos los demás. Recuerde, hoy son ya 476 muertos y 6.297 infectados. ¿Reaccionará a tiempo o será ya demasiado tarde? Aquí nos vemos la próxima en Mangas de Camisa. Máxima de 40 a 45 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 35 a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo. En Querétaro, actualmente la temperatura es de los 31 grados centígrados con una máxima de 32, una mínima de 14 y con probabilidad de lluvia para el día de hoy. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. La temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados en